Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas nuestras plataformas digitales, entre ellas, por cierto, CNN Chile Radio. Mientras avanzan en paralelo 4 acusaciones constitucionales en la Cámara de Diputados, siguen conociéndose nuevas conversaciones derivadas del caso Audios, que condimentan la llamada crisis institucional que afecta al país. Del ambiente político en la Cámara vamos a conversar con los diputados Diego Ibáñez del Frente Amplio y Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI. Y en unos minutos más, a las 21 horas, el presidente Gabriel Boric va a hablar en cadena nacional para anunciar el fin del crédito con aval del Estado y un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Este también será tema de conversación, por cierto, de nuestro panel. Contingencia y análisis en tiempo real. Parte ahora Tolerancia C. Caroline. Muy buenas noches en todas nuestras plataformas, en nuestro nuevo horario los lunes a las 8:30. Muchas gracias por seguir premiándonos con su compañía, con su audiencia y sobre todo también con el consumo digital tan alto de este programa, el más, ¿cómo decirlo para que no suene demasiado soberbio de nuestra parte? Chori, el más chori de la política chilena. Estamos, por supuesto, con Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula? Carola, ¿Qué tal? noches. Y Daniel Mansuy acá en el panel. Y ya estamos con nuestros entrevistados, lo adelantaba Fernando. Diego Ibáñez, ¿cómo estás? Jefe de bancada del Frente Amplio. Gustavo Benavente. Perdón, no es el jefe de bancada del Frente Amplio. Solo soy un diputado del Frente Amplio. Amplio. Es un diputado del Frente Amplio. Y Gustavo Benavente, que sí es jefe de bancada de la UDI. Tenemos mucho tema con ustedes. Además que vamos a ver en conjunto la cadena nacional del presidente. Así es que antes de hablar del CAE, porque vamos a hablar cuando tengamos los datos frescos, hablemos de otras cosas porque la agenda está muy cargada. Parte Daniel Mansuy. Muy buenas noches, diputados. Quería preguntarles a ambos si es que cómo ven el trabajo legislativo con esta sobrecarga de cuestiones constitucionales de distintos tipos presentadas por distintos motivos, sabiendo que está el tema presupuesto, está el tema salud, está el tema seguridad, y uno tiene la percepción de que la ciudadanía percibe a la clase política ensimismada en cierto tipo de problemas que no necesariamente conectan con sus preocupaciones, por un lado, y dos, cómo lo van a hacer con la sobrecarga de trabajo, digamos, si es que ustedes ven que esto es más o menos viable o no. Diputado Benavente, quizá. A ver, yo primero, Daniel, quisiera decirle que las acusaciones constitucionales respecto de los ministros de la Corte Suprema, nosotros con la que nosotros presentamos por lo menos, hemos querido también devolverle ojalá a la ciudadanía desde el Parlamento la confianza en el Poder Judicial. No creemos que esté tan desconectado este hecho con lo que la ciudadanía percibe. Lo mismo la acusación contra la ministra Toá, si bien no la presentamos nosotros, pero en su mayor parte la compartimos absolutamente. Y por una razón muy simple. Hoy día tenemos un país con un promedio de 30 homicidios semanales. Yo creo que eso la vamos a apoyar. Yo creo que eso no está tan desconectado de la ciudadanía. Aunque sea crítica de la gestión de seguridad del gobierno del presidente Piñera. Efectivamente, sin duda que ese capítulo o esa mención no la compartimos, en absoluto, digamos. Aprovechando el tema del presupuesto, incluso antes de la pandemia, durante el presidente Piñera, el presupuesto actual es inferior al que existía en el gobierno del presidente Piñera antes de la pandemia. ¿Y usted cree que se va a aprobar esa acusación contra el ministro del Interior? ¿Tiene alguna...? Yo creo que la acusación ha ido progresando y hoy día no estaría en condiciones yo decir que se va a rechazar. No me puedo adelantar, digamos, pero yo creo que la acusación ha ido progresando. ¿La ausencia de la ministra hoy día puede haber aumentado la posibilidad de aprobación? Mire, yo creo que más que la posibilidad de aprobación de si está o no la ministra, de su ausencia, etcétera, lo que está aprendiendo un poco en los diputados es justamente lo que estamos viendo. Fíjese que yo le voy a contar, yo estaba viendo ayer, estaba esperando un partido, el mismo que quería ver Fernando, y me puse a ver las noticias, me puse a ver un portal de noticias y vi que había una noticia de que una persona había sido encontrada muerta, asesinada y calcinada. Persona asesinada. En la noche vi noticia, muere una persona asesinada. Dije, la misma noticia. No, era distinta. Era otra persona. Hoy día tenemos una persona asesinada a balazos en una comuna de la región metropolitana. Entonces uno dice, ¿cómo? En prácticamente un día y medio tenemos 3 personas asesinadas. Creo que eso es la sensación
que están tomando algunos diputados para ir adoptando una posición favorable a darle admisibilidad a la acusación. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Sobre la acusación constitucional en general. Y sobre el trabajo, ¿cómo afecta o no afecta, según usted, el trabajo legislativo de la creo Cámara que, por ahora? Sí. Primero que todo, yo creo que las herramientas que establece la Constitución a cargo del Congreso para hacer un contrapeso en este sistema presidencialista, hay que usarlas con causa. Y creo que ya los hemos analizado con los comités parlamentarios, no debiese por qué retrasarse la agenda que hoy está en el Congreso, pese a que son 4 acusaciones constitucionales, pero para que la gente sepa en la casa, lunes, martes y miércoles trabaja el Congreso, o sea, perfectamente jueves y viernes se pueden colocar sesiones y ahí no habría ningún tipo de interrupción. Ahora, respecto del tema de la acusación constitucional contra la ministra Toá, a ver, aquí hay que ser bien, digamos, uno a veces comenta esto y es súper poco popular decirlo, pero hace 6 años que teníamos un alza de homicidios en Chile. Este semestre hubo una baja del 9% de los homicidios consumados respecto del semestre anterior. Llevamos 2 años con bajas después de digamos, la pandemia, que fue un año, digamos, bajo porque todos sabemos las condiciones en las que se tuvieron. Cuando llegó este gobierno, la mitad de los vehículos de Carabineros estaba inutilizable. Hoy se compran 1000 vehículos al año. De todos los municipios de Chile, solo 1/3 tenía patrullas preventivas municipales. Hoy el 99% de los municipios puede hacer patrullajes mixtos con Carabineros. Por supuesto que falta mucho que avanzar. Por supuesto, yo no niego la horrorosidad de los delitos que estamos presenciando por la tele. Pero creo que de allí a señalar que la ministra Toá es la culpable, creo que es totalmente falso y es aprovechamiento electoral. ¿Usted siente, diputado, que ustedes mismos abusaron antes de esta herramienta o piensa que todas las que presentaron estuvieron bien presentadas? Mire, yo creo que el presidente Boric ha hecho una reflexión que nosotros compartimos como bancada de Frente Amplio, que justamente en los momentos de crispación política hay que poner la pelota en el piso. Yo creo que, a propósito de, si es que me pregunta por la acusación constitucional del expresidente Piñera, y aquí yo sé que es polémico, que lo he señalado, sí, respecto de la violación a los derechos humanos. Yo creo que era un contexto distinto, era un contexto donde había 4 informes internacionales, nosotros como Frente Amplio estuvimos a favor del acuerdo del 15 de noviembre, aún así luego salieron 4 informes de derechos humanos, que son los mismos que hoy día condenan a Venezuela, que señalaban que... Si usted pensaba que habían abusado o no. Yo creo que en particular, en esa acusación constitucional, yo creo que, al menos yo no me arrepiento de haberla firmado. ¿Y de las otras? Yo creo que del resto, por cierto, que soy parte de la convicción en la cual tenemos que analizar nuestros comportamientos para construir consensos que nos permitan sacar adelante las reformas que le interesan a la gente. Diputado Ibáñez, si vuelven a ser oposición, ¿van a repensar su postura sobre las acusaciones constitucionales porque realmente fueron entusiastas partidarios de usar esa herramienta? Mire, yo diría que la experiencia, hoy somos un partido nuevo, el Frente Amplio tiene meses de existencia como partido unitario, una bancada que está creciendo. Yo diría que nuestra irrupción a la política, desde esa fecha hasta el día de hoy, tenemos mucho aprendizaje. Y naturalmente recogemos las palabras del presidente Boric cuando señala que justamente hay que considerar esta experiencia. Y por cierto, que las posiciones el día de mañana con una bancada donde ya van a haber parlamentarios que van a tener 3 periodos en el cuerpo, va a ser, por supuesto, bien ponderado. Ya, yo creo, solamente para el diputado Benavente, perdona Fernando, estamos todos de acuerdo que hay una situación de homicidios muy preocupante, de secuestro, eso no hay nadie que lo ponga en duda. Pero usted realmente piensa, tiene la convicción de que acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, ¿ya?, y desarmar, si la destituyen, se desarme el trabajo que se ha hecho ahí y partimos de nuevo, foja cero. Y a la vez, el espectáculo que dio Chile Vamos esta semana, en particular RN, con la acusación fallida del presidente Boric, ¿realmente usted piensa que de parte de la derecha, de las derechas, eso ayuda a controlar la crisis de seguridad? ¿Realmente lo piensa? A ver, cuando usted habla de desarmar el equipo de seguridad, bueno, un equipo que lleva cuánto tiempo y la verdad que los resultados son cada vez más desastrosos. Claro, pero sería mejor entonces un ministro nuevo que parta de cero. ¿Sabe lo que pasa, Paula? Es que aquí hay una cosa. Cuando usted tiene personas que llevan tanto tiempo aplicando las mismas ideas, los mismos enfoques y estos no dan resultados, usted tiene que buscar gente nueva. Pero eso como primera una batería cosa. de leyes nuevas, pues, diputados. Bueno, no están efectivamente, qué bueno que toque ese punto. Gente o ideas nuevas. Hemos aprobado en el Congreso leyes que tienen origen en el Parlamento y que el gobierno después se sube al carro, como la ley Naín Retamal,
que mientras nosotros la impulsamos en el Parlamento, la ministra Toá estaba buscando los votos para conseguirla, aquí don Diego Ibáñez, protestaba afuera del Congreso en contra de esta ley. Muy bien, pero digo, quiero tocarle... ¿Se arrepiente de eso, diputado Ibáñez? Mira, buena pregunta, porque nosotros aprobamos esa ley. Por tanto, no es verdad lo que está diciendo el diputado Benavente. Nosotros aprobamos la ley. Protestando. Pero Sí, lo ¿verdad que vimos protestó fuera? protestando Nosotros, ojo, yo me convoqué, me invitaron los de la Confech para una indicación de 12 indicaciones de la ley Naín Retamal que ni siquiera nosotros la criticamos, sino los propios profesores. Pero para la historia quedó como conservadores. usted protestaba. estoy viendo para la a su historia- diputado para la acá, historia- oiga, y su para la foto historia- dice, el para la populismo historia- penal también es criminal, aparece un cartel bien grande y usted ahí... Sí, ese es el cartel que pusieron los chicos. Yo justamente rechacé esa indicación, aprobé la ley Naín Retamal porque me parece que es una indicación que incluso su propia gente, sus propios académicos señalaban de populista penal. Pero fue confuso, ¿se arrepiente quizás de que el mensaje que haya quedado ahora que usted se oponía a una ley de su mismo gobierno? Mire, si es que no me puse a la ley, es que ese es el punto. No, Pero si la yo lo señal fue entiendo. rara. Claro, Yo lo pero entiendo, la señal es Pero- ir y conversar con los No, chicos de la Confech. es que la señal fue y un voy diputado, y converso con ellos. pero es que la señal fue Ahora, un si te sacan diputado una foto, oficialista protestando contra la ley de naturalmente, su Del gobierno. partido del presidente, naturalmente Esa lo que fue la toman- señal, diputado. Lo que toman los medios de comunicación, y lo sacó un medio de comunicación en particular, diputado Ibáñez protesta, era falso. Ahora, si uno tuviera que evitar la foto para que te hagan ese montaje periodístico, yo por cierto que lo pensaría dos veces. Pero ¿por qué yo dice que estuve- un montaje si usted estaba en la porque protesta? no, Pero usted porque- protestaba contra porque una el- indicación de esa ley, eso porque no el es... punto es que aprobamos la ley, aprobamos Está las bien. casi 12 indicaciones, y había una donde incluso la gente de derecha estaba en contra porque era populista y yo la voté en contra y no me arrepiento de eso. Ya, oye, pero perdón, A el ver. diputado obviamente no me contestó Sí. mi pregunta de en qué ayuda a combatir el crimen acusar constitucionalmente a la ministra Yo del Interior y al presidente, además en la misma semana. No, a ver, yo quiero separar las acusaciones. Las acusaciones contra el presidente Boric, yo salí rápido a decir Claro. que no estábamos de acuerdo. Eso, y aquí lo dijo en y CNN lo Prime dije con la Mónica Rincón, pero es su exactamente. coalición igual es Chile Vamos. Bueno, o sea, yo en eso fue un impasse, llamémoslo así, que de una otra manera con la que nosotros no estábamos de acuerdo, ni siquiera se nos avisó que se iba a presentar esa acción de tal envergadura y bueno, por eso la criticamos, pero se solucionó rápido también. Donde hay a veces sociedades se puede dañar un poquito lo ya, que, pero eso lo un que los poquito, ¿o abogados quedó llaman... una idea de un desorden en la yo derecha creo que bastante grande. mire, hasta el propio presidente del Partido de Renovación Nacional también se enteró igual que nosotros, incluso casi después que nosotros, pero yo creo que eso Eso ya habla del desorden, lo ¿no? resolvieron. Mire, ya está resuelto, en eso no quiero volver atrás, ya está resuelto el ¿No hay tema. costo? ¿Mm? ¿No hay costo? Mire, el costo será quizás para Renovación Nacional, ellos tendrán que evaluarlo, digamos. Ahí yo no me atrevería a decir, yo creo que Chile Vamos sigue hoy una coalición bastante fuerte, unida y cohesionada. Eso no cabe duda que puede mermar un poco las Ya. confianzas, pero las confianzas, las mermas también se reponen, así que en eso Diputado, estamos... y para cerrar este tema de la gobernabilidad, porque ha sido un Bastante. tema bien discutido, incluso el alcalde Carter, Hernán Larraín han dicho, con este nivel de desorden no nos merecemos gobernar. Estoy diciendo, repitiendo así de memoria, ¿no? Bueno, efectivamente, O sea, sí. no es, digamos, algo, y ustedes tienen la candidata presidencial hoy día mejor aspectada, que Sin la deja en duda. una posición muy complicada. ¿No sería mejor para Evelyn Matei tener un solo partido detrás, que Chile Vamos fuera un solo partido, como han dicho algunos analistas, tal como ha hecho el Frente Amplio, en vez de seguir en esta, digamos, esta fragmentación dentro de los propios partidos, porque acá ni siquiera en RN estaban de acuerdo con lo que iban a hacer? Mire, yo creo que más allá de si somos un solo partido o seguimos siendo los tres que conformamos Chile Vamos, lo que sí yo concuerdo con usted que como Chile Vamos tenemos que mostrar una coalición absolutamente unida, cohesionada en torno a nuestra candidata presidencial. Y no solo eso, tenemos que practicar la unidad día a día para que la unidad se haga costumbre, como se decía antes. Diputado. Y en tal sentido, Chile Vamos tiene que ser, vuelvo a decir, una coalición unida, una oposición clara, con convicciones, pero también en algún momento Chile Vamos tiene que construir dentro de la unidad una propuesta que hacerle al país. No solo un programa de gobierno que son programas generales, etcétera. En algún momento Chile Vamos tiene que decir al país que obviamente somos una coalición opositora, pero sí estamos dispuestos a proponerle Diputado. al país algunos Dipu- puntos en puntos centrales que el país requiere una solución urgente. Diputado,
todo esto que usted está diciendo suena súper bien si es que no analizamos que hubo historia entre medio. Hubo 2 intentos de cambiar la Constitución. 2 farreos mayúsculos. Así es. Y sin embargo, usted está hablando de que después de ir a lo máximo, que es cambiar una Constitución y generar una Constitución nueva y farreársela, el que se peleen para armar coaliciones para generar puestos gubernamentales, de repente, ¿qué le indica a usted que no va a pasar lo mismo? Que las pulsiones de los partidos que creen que hay que generar una avanzada, un adelantamiento a los otros, es más importante que ir en un solo grupo. Lo mismo que puede pasar con el actual oficialismo, que si es que va fragmentado en un montón de cosas, van a haber tenido otra vez un puente y la verdad es que le pegaron un chute. Bueno, Fernando, obviamente nosotros obviamente tenemos que ser capaces de dar una señal de gobernabilidad al país, porque más allá de que yo no tengo una bolita de cristal de quién va a ser el próximo gobierno, pero sí tenemos que estar preparados para hacerlo. Y lo primero es justamente dar una señal de una coalición unida, pero eso no significa que en el camino puedan producirse desencuentros, porque para llegar a la unidad tenemos que pasar a veces por pequeños episodios que podamos a lo mejor tener alguna discordancia. Pero ¿qué señal de gobernabilidad damos cuando esas discordancias somos capaces de resolverlas rápidamente, dejarlas atrás y construir una coalición unida? ¿Y cuándo van a dar hacia esa el futuro señal? Y elaborar esa propuesta? Creo que ya la empezamos a dar, fíjese. ¿Esta Pablo. semana? Yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, el episodio de la acusación fue la semana pasada. Fíjese, el viernes ya anunciamos como Chile Vamos que vamos a buscar crear una comisión investigadora para el caso de Procultura y el caso de la ex pareja del presidente, de Irina Caramanos. Antes de etcétera. hablar de eso, diputado Benavente, me gustaría preguntarle al diputado Ibáñez y también conocer su opinión. Estamos a algunos minutos, además de que empiece la cadena nacional del presidente Boric, sobre las revelaciones de los reportajes de The Clinic el fin de semana, los chats entre Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, que dan cuenta básicamente del nivel de influencia que tenía el fiscal metropolitano Oriente en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con, digamos, intervenciones directas con Andrés Chadwick, si es que lo que se refleja en esos chats es verídico y que según expertos podría configurar delitos de cohecho, violación de secreto, tráfico de influencias y soborno. ¿Cómo lo están viendo desde la bancada del Frente Amplio? Mire, yo creo que se destapó una olla que esperemos que llegue hasta las últimas consecuencias penales, jurídicas. Yo diría que lo que sucede con el ex fiscal Guerra es una cuestión que culturalmente está muy anclada en una parte de la élite del país, que es querer saltarse las reglas y creer que el más pillo es el mejor en ese mundo. Yo creo que el fiscal Guerra debe dar muchas explicaciones, porque operar de la mano derecha de quien fue 21 años parlamentario de la UDI, que es Chadwick, que fue 2 veces ministro del Interior, y operar con él, e incluso llegar a juntarse con el presidente de la República, desde entonces el expresidente Piñera, llevar adelante las causas, sobreseerlo, desinformando al propio tribunal. A mí me parece que estamos frente a un escándalo, pero de proporciones, si es que no es el escándalo, al menos desde el retorno a la democracia más grave que hemos tenido en materia de corrupción. Porque además toca una fibra que es justamente, a mi juicio, la que desencadenó el estallido social. ¿Y por qué lo señalo? Porque a propósito de lo que señalaba el diputado Benavente, yo creo que lo que está pasando hoy en la derecha es una crisis de lectura de lo que es el malestar social en Chile. Es una crisis de lectura que se traduce finalmente en un extravío de identidad. ¿Qué vamos a hacer hoy día que pasaron los 2 procesos constituyentes que fracasaron? ¿Vamos a seguir el modelo de Milei, de Meloni, de Vox, o nos vamos a convertir en una derecha que va a contribuir a mayor grado de seguridad social, como puede ser la centroderecha en Alemania o la centroderecha en Francia, que está de acuerdo con el Seguro Universal de Salud, por ejemplo? Entonces, yo creo que ahí hay un problema de fondo, que es más que un desorden orgánico en la derecha. Hay un extravío de identidad, que yo creo que está muy jaloneado por la existencia de republicanos y que tienen mucho miedo que en las elecciones
los barran. Y por Convenga- eso se ponen, convengamos ustedes- que eso no es exclusivo y por eso, de la y por eso se ponen un derecha. poco más duros, y por eso presentan una acusación constitucional sin discutirlo, porque creo que se sulfuran y finalmente firman cualquier cosa que sea competir contra Al republicanos. punto de no establecer como una especie de cerco sanitario de Andrés Chadwick y sus eventuales Habla irregularidades. mucho del cerco sanitario en España. El ministro, En Francia. el presidente El presidente español, del gobierno español. justamente hablaba mucho a propósito de la unidad entre el PSOE, Sumar y Podemos, un cerco sanitario, unidad contra la ultraderecha. Yo creo que eso también es lo que debe ocurrir en Chile. Diputado, ya que estamos en octubre, habló el 18 de octubre, o el estallido social, ¿usted cometieron errores de lectura también en ese minuto? Porque usted empleó mucho el término destituyente en esa época, si es que recuerdo bien, ¿no? ¿No cometió también la izquierda un error de lectura? Probablemente la derecha cometió mucho, ¿no? Pero ¿ustedes qué errores cometieron al leer ese momento? ¿O quizás usted piensa que no cometieron ninguno? Yo, al día siguiente de la derrota, escribí una columna para un medio progresista, reconociendo los errores que tuvimos como izquierdas. ¿Y por qué lo señalo? Creo que hubo una falta de estrategia unitaria, jaloneado por ciertos sectores que, haciéndose llamar independientes, llegaron una demanda hacia una especie como de precipicio para el común de la sociedad chilena, y que creo que eran además sectores que tenían poco arraigo popular en las poblaciones. ¿Y usted no formó poca parte de eso porque lectura habla de del esto miedo. como si hubiera sido otra gente? Usted- Es que yo creo que todos formamos parte de aquello, y yo también asumo esa crítica. Ahora, la diferencia es que también en el momento la hicimos saber. Y dentro de la convención, donde el Frente Amplio tenía una bancada de 6 o de 7, de 155, tú entenderás que construir puentes frente al resto de los colectivos y los movimientos independientes fue bastante complejo. Ahora, yo insisto, eso no exime la responsabilidad que tenemos nosotros también con el proceso, pero creo que también hay una enseñanza de todo el progresismo a nivel global, de cómo ir presentando cambios transformadores, estructurales, pero con salidas con certidumbre para la población. A ver, Diputado Diputado Benavente, sobre las nuevas revelaciones en el caso del chat de los de, chats de guerra. Guerra y agrego, ¿usted todavía cree que Andrés Chadwick no tiene que dar explicaciones? Mire, a ver, primero aquí hay una fiscal que ha dicho que va a citar a Andrés Chadwick como imputado y bueno, tendrá que dar las explicaciones. Ya, pero ante no la lo digo justicia. con el fiscal, digo a la opinión pública, a su De coalición, acuerdo, a su partido. yo creo que puede ser que sea el momento que Andrés salga a explicar. Digo. sea, Yo debe no salir lo a tengo explicar. problema. Yo no tengo problema. ¿Pero no Yo, lo esperaría usted? yo lo esperaría, sí. Yo Claro, lo que esperaría, distinto pero no tener también problema. yo no lo voy a obligar, no soy No, si usted no va a nadie para obligarlo, pero no obligarlo. puede decir, Yo hace falta una esperaría, explicación de él. yo esperaría que Andrés Chadwick salga ya a explicar un poco que la situación, digamos, porque la verdad que la situación está bastante confusa, digamos. ¿Mm? Complica a Evelyn Matei, más allá de la forma ofensiva, inaceptable en la que se Grosería. refieren a ella, eventuales relaciones, porque además Guerra fue representante de los municipios del sector oriente apenas salió de la fiscalía. Sí, pero mire, yo no veo que complique para nada a Evelyn Matei. Evelyn Matei no estuvo en ninguna causa judicial en que estuviera el fiscal Guerra, entonces no veo ninguna relación que la pueda complicar, digamos. Diputado, Aquí hay ¿y una usted? mención, como Sí. usted dice, que bueno, yo he estado de menos a algunas feministas, digamos, por estos diálogos, porque la verdad que Pero la no me ministra, cabe la duda si ministra de hubiese la sido... Mujer la habló ministra de la hoy día. No me cabe Sí. duda, si hubiese Y sido hablaremos otra en ese persona, mismo programa, si hoy día quieres tendríamos escuchándonos incluso, después. se Oiga, estarían diputado, tomando, sí, pero tomando la pregunta que le fiscalía, hizo la digamos. Carola, ¿usted cómo reacciona frente a estos chats que conocimos porque salieron en declínico? O sea, que son francamente escandalosos. O sea, que no es que haya cosas que aclarar, es un escándalo esto, ¿o no? Mire, obviamente en los chats entre el señor Hermosilla y el ex fiscal Guerra, si efectivamente aquí hay que ver si de chat pasaron a concretar o hacer realidad una conducta. Si estos chats efectivamente se hizo realidad una conducta, me parece... Pero ¿qué realidad necesita saber, diputado, si ahí el fiscal Guerra le decía qué quiere saber, qué es lo que De piensa acuerdo. el gobierno, Se le tiene que daba investigar información y, de los bueno, casos, y se estaba está chateando en investigando. vivo mientras estaban Hay viendo un una caso. hay una querella que está investigando eso y justamente esto está en sede judicial y ojalá que se llegue a la verdad y se apliquen las ¿Puedo decir algo sanciones ahí? correspondientes. Pero, momento, quiero tocar un 10 tema. segundos, porque nos tenemos que 10 ir a la segundos. cadena, después hablamos. Qué bueno que Diego haya reconocido el error un poco de la convención constituyente que ellos apoyaron tan fervientemente. ¿Y la segunda? Ese error, Yo hablé de las menos dos. mal que no se concretó porque nos habría Pero hablemos de las costado dos, diputado. tan 3-2-1, caro. a Hoy la día vuelta. estaríamos en un túnel
del la cual vuelta. no Diputados, podríamos salir. Vamos a hacer una pausa para poder escuchar lo que va a decir el presidente Boric y seguimos aquí conversando después.